Regresamos con más de Brújula Internacional y en este segmento recibimos al doctor Ignacio Sánchez, abogado y magíster en finanzas. Nos visita como siempre porque además nos da cátedra siempre en materia económica y financiera. Bienvenido. Gracias, José Enrique. Encantado de estar nuevamente aquí en Brújula y un honor compartir contigo este espacio. ¿Qué está pasando en los mercados globales? Hay muchas noticias por estos días. Sí, ha estado bastante volatilizado el mercado. Los mercados tradicionales, hablamos de las bolsas de valores norteamericanas, Nasdaq, New York Stock Exchange, lo que es Wall Street, ha tenido un rally positivo porque por primera vez en muchísimos meses en este año 2022, la Reserva Federal sacó un reporte de una disminución en la inflación en los Estados Unidos. En vez de un 8.4%, vemos que este mes lograron controlarla a un 7.7% y eso ha sido positivo, fue visto de una manera positiva y vemos como índices como el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, Nasdaq y etcétera, etcétera, tuvieron un rally propiciado por el carácter positivo con el cual los inversionistas asumieron la noticia. Ha sido muy bueno, eso en el mercado tradicional, el mercado energético del petróleo y muchas materias primas que se vieron favorecidas con la guerra de Rusia y Ucrania han comenzado a retroceder, José Enrique, porque, bueno, un activo financiero no puede mantenerse a un precio de cotización muy alto, que son niveles de sobrecompra, durante muchísimo tiempo y lo correcto es que corrijan un poco a la baja. No obstante, el mercado de las criptomonedas ha tenido unos escenarios catastróficos en los últimos días. ¿Por qué se da esta situación? Hay unos señalamientos que se le hacen a un empresario, a un multimillonario que tiene una famosa empresa y que al parecer ha tenido pues allí serias dificultades incluso con la justicia internacional. Claro, Sam Bankman-Fried era un genio, uno de estos muchachos de poca edad, egresado del MIT en los Estados Unidos, y él creó un exchange que era FTX. FTX era, por así decirlo, el segundo gran exchange. Cuando hablamos de exchange, José Enrique, hablamos de una casa de cambio. Lo que pasa es que en el mundo de las criptomonedas, las casas de cambios te permiten tener un wallet o una billetera virtual. Entonces, básicamente, en una casa de cambio, el negocio natural es cambiar dinero fiat, dólares, libras esterlinas, euros, por criptomonedas. Pero tú puedes almacenarlas allí. Bueno, básicamente ahí lo que reventó fue un esquema Ponzi, en donde este señor Sam Bankman dilapidó, por así decirlo, 16.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el mercado de las criptomonedas ocurre algo que es terrible y lamentable, que es la falta de regulación. Eso con lo cual nacieron las criptomonedas en el año 2009, de la mano de Satoshi Nakamoto, que es el gran ideador de la libertad financiera, que las personas puedan ir al mercado de las criptomonedas y nos podamos transferir criptos sin la presencia de un banco, sin la comisión o el pago de impuestos por esa operación. Eso ha traído, que es muy bonito en la teoría, ha sido lo que le ha dado el gran impulso al mercado de las criptomonedas, pero es lo que ha permitido que aparezcan estos caballeros que sin tener la regulación debida por un país y el conocimiento de finanzas necesario, se aparezcan como los grandes gurús de la libertad financiera y ocurran cosas tan lamentables como esta. ¿Por qué ocurre en el mercado de las cripto y no en el tradicional? Porque el mercado de cripto es un mercado no regulado. Es un mercado digital, no hay una entidad mundial que regule el mercado, como hay entidades que regulan a la banca, a las casas de cambio tradicional, a las bolsas de valores, a los brokers. Entonces, ¿qué ocurre, José Enrique? Que aparece una persona, hace un buen marketing en las redes sociales y comienza a captar dinero de una manera deliberada del público, y ese dinero, al tenerlo, ¿qué es lo que ocurre? En las finanzas tradicionales, cuando yo le doy el dinero al banco, a un broker o una casa de cambio, debe de haber un custodio de valores. Ahora, pero hay un debate sobre la no regulación del mercado de las cripto. Hay unos que están de acuerdo con que se regule, otros que no. Unos que dicen que esto, por supuesto, limitaría las libertades que existen. Sí, absolutamente, pero todo aquello que se paga trae una recompensa. Yo prefiero pagar y estar regulado y no darle el dinero de mi patrimonio a un señor, a un exchange o una casa de cambio, a un fondo de inversión en criptomonedas y que de la noche a la mañana se desaparezca. Ojo,
no quiere decir que en el mundo tradicional no existe. En Stanford Bank ocurrió hace muy poco tiempo en donde se creó un esquema Ponzi muy parecido con lo que hizo el señor Sam Bankman. Básicamente tenía un esquema Ponzi. O sea, las instituciones financieras, si yo deposito un dinero, yo coloco un dinero y yo recibo de este cliente, de este cliente, de este cliente, yo puedo ese dinero darle un mal uso. Mientras tenga entrada de dinero, cuando alguien se retire del fondo de inversión o del banco, yo con el dinero del nuevo cliente se lo doy a este que se está retirando. Y el esquema Ponzi, que es un esquema de estafa, por así decirlo, es un esquema de en realidad hay una malversación, un mal uso de fondos, para hablar correctamente. Es un esquema que se mantiene mientras entre dinero. Ahora, ¿qué pasa? Como en el caso de FTX, que la gente masivamente fue a retirar su dinero y el hombre no lo tenía en una cuenta custodio, que es una empresa como la Caja de Ahorro de Valores aquí en Venezuela, a la cual le enviamos un gran saludo a su directora, gran amiga. Y bueno, entonces yo cuando me vea en problemas financieros, yo comienzo a liquidar el dinero de mis clientes, que lo tengo a la mano. Y eso está en las finanzas, en la legislación, eso está prohibido. Bueno, una buena forma de entenderlo como lo estás explicando, pero ya en esta última parte nos queda muy poco tiempo. Hay un efecto en la gente, en algunas personas, que sienten que el dólar en Venezuela, que es una moneda de facto, está teniendo una forma de devaluación. ¿Por qué se da este escenario? Bueno, se da este escenario por múltiples motivos que tendríamos que abordarlo con un poco más de tiempo, José Enrique. Pero en Venezuela hay una receta macroeconómica que pasa incluso por el encaje legal, pero básicamente el dólar se ha mantenido controlado este año porque el Banco Central ha inyectado, le ha vendido dólares a la banca pública y privada para que nosotros, las personas de a pie, podamos ir de una manera sencilla a comprarlo en la banca, cambiarlo bolívares por la banca y no ir al mercado negro. Eso es viable siempre y cuando el Banco Central esté inyectando de liquidez a la banca. En el momento en que el Banco Central deje de inyectar liquidez, nosotros vamos a ver que en las casas, en las mesas de cambio de la banca, al no tener el suficiente dinero para cambiar dólares por bolívares por dólares, yo tengo que ir al mercado negro y eso es lo que hace es que se devalúe la moneda. Básicamente Venezuela tiene que crecer en múltiplos amplios, en una amplia gama de sectores desde el punto de vista económico para que el flujo de divisas circule de manera normal en el mercado. Y eso pasa por la inversión extranjera directa. Son temas muy complejos, pero que nosotros lo vamos a ver reflejado en ese par bolívar-dólar. De momento, cuando sube el diferencial, que necesitamos más bolívares para poder obtener un dólar, significa que el Banco Central ha dejado de inyectar de liquidez al mercado bancario. En estos últimos segundos, entonces, ¿el escenario da para que se mantenga al alza como va, aumentando? Mientras el Banco Central no inyecte de liquidez a la banca, va a seguir aumentando. Es un mercado que ha hecho un gran esfuerzo el Banco Central. Muchos critican la política que ha venido asumiendo, pero de momento es lo que le ha servido un poco al gobierno para contener la devaluación y también, bueno, otras medidas como la hiperinflación y etcétera, etcétera. Pero mientras el Banco Central se vea limitado, porque claro, tiene que ir mensualmente a hacer grandes colocaciones en la banca pública y privada, y eso tiene un tope, ¿no? El dinero tiene que salir de algún lado. Le agradecemos mucho por acompañarnos nuevamente aquí en Brújula Internacional. Gracias, José Enrique. Ignacio Sánchez, quien es magíster y abogado especialista en finanzas, hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes también por siempre estar en sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.